Paz de Cristo, hermanos. Espero se encuentren todos ustedes bien. Y vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de San Judas, capítulo... Bueno, este libro no tiene capítulos, es el versículo 20 al 25 lo que vamos a leer. Repito la cita, libro de San Judas, el Evangelio de San Judas, versículo 20 al 25. Y le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Bueno, tiene como título esta enseñanza 7 consejos para pelear por nuestra fe. Vamos a hablar del tema de la fe, hermanos. Considero que ahorita son temas que debemos tratar, temas, hermanos, que nos es necesario tener muy en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. La semana pasada predicamos acerca de la esperanza. Hoy vamos a, hermanos, a meditar acerca de lo que es la fe. Y leyendo el Evangelio de San Judas, me llamó mucho la atención, hermanos, esta parte de la Escritura. Yo nunca había, hermanos, predicado acerca de este Evangelio de San Judas, pero me pareció interesante, hermanos, lo que encontré, sobre todo del 20 en adelante. Un poquito anterior a ello, pues nos habla, hermanos, de los problemas que tienen las iglesias en este tiempo postrero, en este tiempo bíblico que estamos viviendo. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención y quiero compartirlo con todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio. El libro del apóstol Judas nos da consejos sobre lo que debemos hacer en estos tiempos difíciles y complicados que estamos viviendo todos nosotros, para mantenernos firmes en nuestra confianza que es en nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nuestra fe siga firme, que nuestra fe siga cimentada, hermanos, en el Señor. Y ahorita es un tiempo donde la fe, a causa de los problemas, de las necesidades, pues tiende a menguar. Así es que es importante, hermanos, que nuestra fe siga firme, siga fuerte. Y para ello, hermanos, me basé en ese Evangelio de San Judas. Quiero decirles, hermanos, que este Evangelio de San Judas no es San Judas Iscariote el que traicionó al Señor. San Judas, en este caso, hermanos, es hermano del Señor, hijo de la misma madre. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, este libro, hermanos, les decía yo que no tiene capítulos, es un solo capítulo, se podría decir. Y el Señor nos da a través del apóstol Judas en ese solo capítulo 7 consejos importantes que debemos llevar a cabo para mantenernos firmes en el Señor. Y vamos a ver, hermanos, la primera recomendación que nos da el apóstol Judas en este evangelio. Y dice la palabra del Señor, comienza, hermanos, hablándonos muy amorosamente, diciendo: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Siempre el Señor hablándonos, hermanos, exhortándonos siempre con ese amor que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da. Alabado sea el nombre del Señor. El fundamento de nuestra fe nos lo dice nuestro texto base como iglesia apostólica. Todos sabemos que nuestro texto base es Efesios 2:20, que nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermanos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Lo que nos dice Efesios 2:20, la iglesia, hermanos, está cimentada sobre este fundamento. Por eso nuestra iglesia se llama así, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y se refiere el apóstol Judas a la fe como la define la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el primer y segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 1 y el capítulo 2, si no mal recuerdo, capítulo 2, 42, nos habla de los comienzos de la iglesia cristiana primitiva, donde los nuevos creyentes, dice la palabra del Señor, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaban y transmitían. Ese es el ejemplo a seguir para nosotros. Esa es la fe es la verdad que a través de la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros, a través de los siglos y las edades, a través de los tiempos. Así fue que el apóstol Judas recomendó que para mantenernos firmes en estos tiempos difíciles y complicados que estamos viviendo actualmente, nosotros debemos, hermanos, mantener nuestra fe firme. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a ver qué nos dice más adelante. Nosotros los hijos de Dios debemos edificarnos y fortalecernos basados sobre la fe, como nos lo enseña la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer que mantengamos nuestra fe, y no solo que la mantengamos, sino que también siga creciendo. Es la palabra de Dios, hermanos, lo que fomenta en nosotros la fe, la que hace que nosotros tengamos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que puede producir fe en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. También el apóstol Pablo, en el libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 16 y 17, nos recomienda el apóstol Pablo tomar el escudo de la fe y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada poderosa y eficaz. Y es vital leer la palabra y aplicarla a nuestras vidas, porque ella es la espada con la que podemos vencer las dudas, los temores, las tentaciones, las aflicciones, las preocupaciones y tantas cosas. Es la palabra del Señor donde vamos a encontrar respuesta, donde vamos a encontrar fuerza, fortaleza, porque es la palabra, la misma palabra de nuestro Dios quien nos la da, hermanos. Siempre nos hablará por medio de ella, porque esa es su palabra. Recuerdo no hace mucho que predicamos acerca de Nehemías capítulo 4, versículo 2, donde yo enseñaba, donde hubo una revelación para mí, y hablaba yo de un espíritu que se llamaba el espíritu de Sanbalat. No sé si ustedes recuerden. Ese espíritu, hermanos, siempre se va a oponer. Es un espíritu que estorba, hermanos, a que nosotros nos mantengamos firmes, a que nosotros, hermanos, nos edifiquemos en la palabra del Señor, a que nosotros, hermanos, nuestra fe siga creciendo, siga avanzando. Ese espíritu, cuando el Nehemías quería levantar el templo, siempre se quería oponer, y es un espíritu, hermanos, que tenemos que vencer nosotros también hoy en día, porque es el que estorba para que nosotros nos sigamos edificando en el Señor, sigamos creciendo, sigamos avanzando. Así es que, hermanos, leer la palabra de Dios, no descuidar la palabra del Señor, es lo que a nosotros nos va a producir esa fe. La segunda recomendación, hermanos, que yo encontré en esta parte de la Escritura es la recomendación de la oración. Orando en el Espíritu, dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. La segunda recomendación del apóstol Judas es que tenemos que estar orando en todo tiempo en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, y también orando en otras lenguas. Romanos 8:26 dice esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Y debemos pensar y aprender esto, hermanos. La oración es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. En 1 Corintios 14:2 dice la palabra del Señor: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En Efesios 6:18 también el apóstol Pablo nos habla sobre la armadura de Dios, con la que todos debemos vestirnos diariamente para estar firmes
y protegidos contra todo, hermano, intento de hacernos daño de parte del enemigo. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu es muy diferente a lo que acostumbramos a hacer cuando le presentamos a Dios una larga lista de necesidades, de todo lo que queremos, de todo lo que necesitamos, y esperamos que el Señor haga por y para nosotros, hermanos. Cuando oramos le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello y lo otro, pero resulta que Él no lo hace. Ustedes se habrán preguntado por qué no lo hace el Señor. La explicación es muy sencilla, es muy simple, hermanos. Dios no nos concede lo que pedimos porque no estamos orando guiados por el Espíritu Santo. Si no, hermanos, esas peticiones de acuerdo a la voluntad del Señor, hermanos, pues entonces esa petición no va a ser respondida. Y no digo que está mal, hermanos, el pedir y suplicar, porque forma parte de la oración, pero en la oración también debe incluirse, hermanos, la adoración, la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. La gratitud, hermanos, también debe incluirse en nuestra oración con el Señor. Agradecerle, hermanos, tantos favores, tantas bendiciones, tantos regalos que Dios hace a diario con nosotros, hermanos. ¿De qué tantas cosas no nos librará el Señor, hermanos? Yo quisiera que ustedes pensaran un momentito de qué tantas cosas no le libra el Señor mientras que usted está durmiendo, que es cuando estamos nosotros totalmente, hermanos, pues entregados. Es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que nuestro Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, porque si el enemigo quisiera, hermanos, qué tantas cosas no nos hubiera hecho, sobre todo cuando nosotros estamos en ese momento, ¿no?, de sueño. Así es que, hermanos, hay que siempre incluir la gratitud al Señor, porque el Señor todo el tiempo nos está librando de cosas. Yo ahorita dije cuando estamos durmiendo, pero no se diga, hermanos, cuando salimos, no se diga, hermanos, cuando vamos a cierto lugar. Dios nos guarda, Dios nos cuida, nos protege de muchas cosas, del robo, del asalto, del secuestro, de la extorsión, de tantas y tantas cosas, del accidente. Bueno, en fin, tantas cosas que agradecerle al Señor. El interceder por los demás también debe ser una parte importante de nuestra oración. El apóstol Pablo, hermanos, nos da un ejemplo de ello. Dice que el apóstol Pablo pide ayuda a los hermanos en el libro de Romanos 15:30, dice la palabra del Señor, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La palabra utilizada para expresar ayuda aquí es agonizar, y de allí proviene la palabra agonizar, así es como debemos orar. Los discípulos del Señor Jesucristo le habían escuchado orar en muchísimas ocasiones, hermanos, y entonces se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les explicó, hermanos, les dio un bosquejo de cómo se debe orar en Lucas 11:1, donde nos enseña el Señor el Padre Nuestro. Pero no está, lo repite y repite el Padre Nuestro, hermanos. Esa oración que Dios nos enseñó cómo debemos orar, nos da partes, hermanos, que nosotros debemos incluir en nuestra oración. Y lo primero que hace, hermanos, en esa oración el Señor, si ustedes se dan cuenta cuando el Señor nos enseña: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso, hermanos, es una parte de adoración a Dios, de alabanza al Señor, de reconocimiento a nuestro Dios. Es una parte donde nosotros debemos decirle a Dios qué es lo que es para nosotros, hermanos. Una parte de la alabanza, la adoración a Dios. Esto de Lucas 1, de 11:1, hermanos, es para toda una enseñanza, una predicación, porque ahí les puedo ir explicando, hermanos, todo lo que contiene la oración. Hay gratitud, hermanos, hay pedirle al Señor que primeramente se establezca el reino de Dios en nosotros, y luego ir pidiendo por todos los demás, el pedir perdón, el también conceder nuestro perdón, hermanos, pedir perdón a nuestro prójimo, el pedirle el pan nuestro de cada día, el sustento diario, hermanos, el que nos libre de tentación y del mal. Y otra vez, hermanos, vuelve a cerrar esa parte que nos enseñó el Señor con alabanza y adoración de nuevo, hermanos. Así es que son 7 partes, 7 puntos que nos habla, hermanos,
la oración que nos dio como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Lucas capítulo 11 versículo 1. Más adelante, hermanos, voy a tratar de dar una enseñanza acerca de cómo está compuesto, hermanos, esa enseñanza que nos dio Dios para que nosotros podamos orar, que de hecho es la manera en que yo oro, hermanos, tomando como ejemplo el Padre Nuestro que nos dio el Señor Jesucristo, empezando con alabanza a Dios y luego gratitud, hermanos, luego pido por mí, luego ya pido por todos los demás, mi esposa, mis hijos y toda la congregación y por todas las necesidades, alabado sea el nombre del Señor. Pido perdón, hermanos, concedo perdón, le pido el pan nuestro, le pido que me libre de todo mal, de tentación, que no me permita entrar en la tentación. Y cierro, hermanos, otra vez alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, la oración que dio Dios como ejemplo para que nosotros la hiciéramos. Bueno, la tercera recomendación es que yo encontré aquí, hermanos, es conservaos en el amor de Dios. En primera de Juan, dice así la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Conservaos en el amor de Dios es cuidar el amor, hermanos. El amor que Dios nos ha dado es preservarlo, es mantenerlo en nosotros para siempre. Siempre, hermanos, lo debemos tener y debe permanecer en nosotros. Por eso dice aquí el apóstol Judas: conservaos en el amor de Dios, hermanos. Y esto me vino a la mente cuando uno compra, hermanos, no sé, algún alimento en conserva. ¿Qué significa, hermanos? Que es un alimento que se va a preservar, que no va a sufrir ningún daño, no va a sufrir ninguna alteración. A eso, hermanos, se refiere aquí el apóstol Judas cuando nos dice: conservaos en el amor de Dios. Debemos, hermanos, cuidar ese amor de Dios. Debemos conservar ese amor de Dios, hermanos, porque el amor de Dios, hermanos, lo puede todo, porque Dios es amor. Y porque el amor de Dios es plenitud, gozo, paz en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ama. A través de toda esta epístola, el apóstol Judas escribió este mensaje de parte de Dios para nosotros, su iglesia, hermanos. Y nos reafirma que somos amados por el Señor. Fíjense que encontré, hermanos, una versión más actual de esta misma cita y de la cual le quiero dar lectura. Y nos da un poquito de palabras más actuales. Y me gustó, hermanos, cómo lo dice en esta versión. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cómo dice el mismo texto de San Judas en el versículo 20. Pero ustedes, amados hermanos, otra vez vuelvo a repetir, hermanos, palabras de amor con que nos habla nuestro Señor, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo le diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Yo solamente quiero, hermanos, enfatizar en el versículo 20 donde dice: pero ustedes, amados hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios, hermanos. Así es que es algo que nos recomienda el apóstol Judas, que nosotros pues conservemos el amor de Dios, ese amor, hermanos, que solamente Dios nos puede dar. Muchas estamos casados y tenemos el amor de nuestra esposa, tenemos hijos y contamos con el amor de nuestros hijos, podemos disfrutar del amor de nuestros hijos también. Pero, hermanos, el amor de Dios es algo muy diferente. Así es que cuidemos, guardemos, preservemos ese amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a seguir con la cuarta recomendación que nos da el apóstol Judas.
Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Esa es la misericordia. Dios es misericordioso. Él es rico en misericordia porque Él nos protege y nos cuida de tantas cosas, hermanos. Nos guarda el Señor. Dios salva por pura gracia, por pura misericordia. Y así es como nos muestra el Señor su misericordia. Su misericordia nos acompaña en cada instante de nuestra vida. Aún, hermanos, en estos momentos que nosotros estamos viviendo, estamos padeciendo, no solamente nosotros como iglesia, sino toda la humanidad, hermanos. Aquí ya es toda la humanidad. El Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor nos guarda, hermanos. Muchos, pues ya no los podemos contar entre nosotros. Ha habido mucha pérdida de personas, de gente. Pero el Señor, hermanos, ha tenido misericordia de la mayoría de todos nosotros. Así es que por misericordia Dios nos soporta, hermanos, y nos continúa amando. A pesar, hermanos, de nuestras desobediencias y rebeldías, el Señor permanece fiel. El Señor, hermanos, nos sigue permitiendo gozar de su misericordia. Y el Señor nos provee día a día con su misericordia y con su gracia, hermanos. De eso no tengamos la menor duda. Dios en su misericordia, hermanos, todo el tiempo nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está proveyendo lo que nos hace falta. El Señor, hermanos, no tiene la obligación de hacerlo, pero por misericordia, hermanos, el Señor lo hace. ¿Y sabe cuál es la principal razón? De que Dios nos ama. Bueno, hermanos, pasemos a la quinta recomendación que yo encontré aquí. Dice que a algunos que dudan, convencerlos. Aquí también nos habla, hermanos, de cómo somos algunos hijos de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero yo le quise poner quinta recomendación. Y dice la palabra del Señor, a algunos que dudan, convencerlos. Estamos viviendo en una época en la que se pone en duda la palabra de Dios. Muchos no creen en la palabra del Señor. Mucha gente se ha acercado a la palabra del Señor. Les he dicho en enseñanzas pasadas, anteriores, que las Biblias, hermanos, están escasas, están agotadas, porque la gente ha ido en búsqueda de la palabra del Señor. Quiere encontrar, hermanos, respuesta, quiere encontrar refugio, quiere encontrar esperanza en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, es real que mucha gente no quiere saber nada de las cosas del Señor, no quiere saber nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Los problemas, las necesidades hacen entrar a algunos en la duda y caer en la desesperación. Y eso, hermanos, refiriéndose a los cristianos, a los hijos de Dios. Existen cristianos, hijos de Dios, que el enemigo los trabaja con la duda. Y entonces viene el temor y la incertidumbre y empieza a menguar la fe. Tenemos que ayudarlos, animándolos, exhortándolos. Tenemos que ser pacientes con ellos, hermanos. Tenemos que animar a todos aquellos que caen en desánimo a causa de tanto mal, de tantas noticias que todo el tiempo, hermanos, nos están bombardeando, que ya nos enteramos que un familiar está enfermo, que ya nos enteramos, hermanos, que la vacuna a algunos les está haciendo una reacción negativa, que está escaseando, está encareciéndose el alimento, que en fin, todo el tiempo, hermanos, estamos siendo bombardeados por noticias, por comentarios, y hay muchos, hermanos, que se desaniman, hay muchos que caen, pues, ¿cómo podría decirle, hermanos? Pues en esa desesperación, en esa duda, en esa incertidumbre. Hay que ayudar, hermanos, a esos hermanos en los cuales entra un poquito la desesperación, la duda, la preocupación, hablándoles la palabra del Señor, hermanos. Por eso es importantísimo, hermanos, leer la palabra del Señor. Amén. Tenemos que saber manejar la palabra del Señor para cuando nosotros tengamos que dar algún consejo o animar a alguien, pues nosotros tengamos las palabras, pero palabra de Dios, hermanos, para ayudarlos a animarse de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver la sexta recomendación. Dice la palabra del Señor, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí hay tres tipos de cristianos, hijos de Dios diferentes. Dice que a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hay hermanos
que aún en estos tiempos, y no cristianos también, andan jugando con fuego, hermanos, con fuego de veras. Hay personas, hay cristianos, hijos de Dios, que hacen cosas indebidas. Y yo creo, hermanos, que este tiempo es un tiempo para estar más cercanos al Señor, para que nosotros, hermanos, nos consagremos, nos santifiquemos más cada día. Pero dice aquí la palabra del Señor que hay que arrebatar los que andan, hermanos, en el fuego, arrebatarlos del fuego. Prácticamente, hermanos, meter las manos al infierno y tratar de rescatar a esos hermanos que creen que todo esto, hermanos, pues no es real, que todo lo que estamos pasando y viviendo, pues prácticamente y rápidamente va a pasar. Pero no es así, hermanos. La palabra del Señor dice que todo esto es principio de dolores. El Señor nos puede librar, hermanos, de esta pandemia porque el Señor tiene el poder y autoridad para hacerlo. Pero, hermanos, terminando esto, se van a presentar otras situaciones. Así es que hay que ayudar a esos hermanos que creen que las cosas, hermanos, las pueden tomar a la ligera. Así es que esa recomendación lo hace aquí y dice: de otros tener misericordia con temor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han dejado de asistir a la congregación? ¿Cuántos se han apartado de las cosas del Señor? Tenemos, hermanos, que ir por ellos, tenemos que ir a exhortarlos, tenemos que ir a animarlos, tenemos que ir, hermanos, a que regresen a las cosas del Señor. Si una vez fueron parte de la iglesia del Señor, hermanos, pues nosotros como hijos de Dios, que nuestra fe se mantiene firme, se mantiene sólida en el Señor, hermanos, tenemos que ir, dice aquí la palabra del Señor, y de otros tener misericordia con temor, siempre, hermanos, con el temor del Señor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí está hablando el apóstol de una manera metafórica, dice aún la ropa contaminada por su carne. Aquí más bien se refiere a cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, el Señor nos da, dice espiritualmente, ropas blancas, resplandecientes, hermanos. Pero a causa de que muchos, pues desgraciadamente, se apartan del Señor y empiezan a hacer lo indebido, pues esas ropas se contaminan, alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que aquí se refiere esto, el apóstol, donde dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Yo recuerdo una cita que nos habla la palabra del Señor, donde dice que una mujer de flujo de sangre fue y tocó, hermanos, el borde del manto del Señor. Y dice que el Señor sintió que de su vestimenta, hermanos, pues se desprendía, hermanos, poder, algo salió de él. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros andamos bien delante del Señor, pues, hermanos, nuestra ropa se mantiene limpia, se mantiene resplandeciente. Pero cuando nosotros andamos mal también, hermanos, nuestra ropa, hermanos, se puede contaminar. Hablando, hermanos, de lo que es la ropa común y corriente. Hay, yo sé de pastores y sé, hermanos, también de la otra parte, el ocultismo. Hay pastores que a través de la ropa pueden liberar a personas de un mal espíritu, pero también sé, hermanos, los que se dedican a esos de trabajos ocultos, que a través de la ropa o de alguna pertenencia de alguien personal, pues pueden hacer algún mal. Así es que esto es real. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice la palabra del Señor, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, qué declaración tremenda, hermano. Eso me pareció a mí algo fuerte. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 2, leemos: y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios quería salvar a Jerusalén, y para describir su interés para salvarla, la describió como sacar un tizón del incendio. La gran misericordia de Dios puede y quiere salvar a todos los pecadores del juicio y de la condenación eterna que aguarda a todos los que lo han negado, a todos los que han rechazado al Señor, hermanos. Así es que tenemos, hermanos, que meter las manos por los que andan en el fuego y, hermanos, sacar hablarle a las personas que ya no están en la congregación,
hablarles con misericordia, hermanos, y tratar de que regresen, animándolos, hablándoles la palabra del Señor, que se vuelvan a fortalecer en la fe. Cuando escuché esto, hermanos, aquí en la palabra del Señor, que aborreció aún la ropa contaminada por su carne, seguramente yo dije ahorita que el apóstol habló metafóricamente. Y yo creo, hermanos, que también se refiere a la parte psicológica del hombre, a los sentidos, hermanos. Algunos estudiosos trataron de presentar una palabra que exprese esta parte psicológica del hombre y pensaba que la palabra alma no era la adecuada. Hay aquellos que llaman a esta la parte egoísta del hombre, pero esa no es una buena definición tampoco, porque hay personas muy generosas, pero que en realidad no creen en Dios. Pero esa no es una buena definición tampoco, porque hay personas muy generosas que son dadivosas, hermanos, y son muy buenas personas, dan buen testimonio y no son cristianos. Así es que lo que Judas recomendaba era que los hijos de Dios debían aborrecer aún la ropa, es decir, cualquier cosa que la carne, los sentidos y las pasiones humanas producen, que son también producto de esta vieja naturaleza que Dios no puede utilizar. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en la carne por nuestros propios esfuerzos y nuestra propia voluntad, Dios no lo quiere. El Señor lo detesta, lo aborrece, hermanos. Ahora esta epístola, hermanos, concluye con una hermosa bendición, con una hermosa oración. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la oración así, hermanos. En el versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es maravillosa, una maravillosa bendición, hermanos, especialmente en estos días tan difíciles, tan complejos, hermanos. Necesitamos, nosotros, hermanos, reconocer que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, hermanos. Y el apóstol Judas, hermanos, nos presenta aquí muy claramente que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro único refugio, el único Dios vivo y verdadero. Él es Dios y Él es Señor. Él debería ser el Señor en nuestra vida, y al debernos y debemos dar la gloria, debemos glorificarle no solo con palabras, sino con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio. Debemos admitir su grandeza y majestad, y podemos decirle cuán grande y maravilloso es Él, cuán poderoso y misericordioso es el Señor. Podemos y debemos adorarle como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y podemos y debemos hablar de su potencia, porque a Él se le ha dado todo poder y la autoridad, hermanos. El mundo y todo el universo no se ha escapado de sus manos. El Señor sigue a control, hermanos. A Él le pertenece toda la autoridad. Para el Señor, hermanos, no hay nada imposible. Si muchos hemos caído en la duda, en la preocupación, hermanos, en el desánimo, pues es el tiempo, hermanos, de reanimarnos, porque tenemos, hermanos, un Dios fuerte, un Dios grande y poderoso, un Dios, hermanos, que sabe todo de nosotros, que sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro, hermanos. Nuestro Dios es grande, hermanos. Así es que, hermanos, tomémonos de estas recomendaciones, de estas palabras que nos da el Señor, hermanos. No desfallezcamos, no decaigamos, sigamos firmes, hermanos, en las cosas del Señor. Leamos la palabra del Señor, hermanos. Todo está en la palabra del Señor. Así es que, hermanos, leamos la Biblia, oremos en el Espíritu, hermanos, que no sea una oración de que solamente, Padre, pues te pido por esto y te doy gracias por lo otro. No está mal, hermanos, pero nuestra oración, hermanos, mínimo debe ser de 1 hora diaria, y debemos dejar, hermanos, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe.
Muchas veces no sabemos qué pedirle al Señor, pero el Señor, hermanos, es quien nos guía, quien nos dirige. Así es que, hermanos, tenemos que orar en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hagamos estas recomendaciones, hermanos, y van a ver que su fe, hermanos, se va a afirmar más, su confianza en el Señor, hermanos, va a ser más firme todavía. Venga lo que venga, hermanos, nuestra confianza, nuestra fe está depositada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, recordemos siempre que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que el Señor, hermanos, nos tiene en el huequito de su mano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias por esta palabra que nos dio, hermanos. Para mí fue de mucha bendición. Este libro de Judas yo prácticamente no había puesto tanta atención, pero nos dice cosas importantes, hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, Papito Dios, en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Nos has hablado, Padre Santo, que tú quieres, Señor Jesucristo, que permanezcamos, Señor Jesucristo, en tu amor, Señor, que sigamos edificándonos cada día, Señor, basados, Señor, en tu palabra, Señor. Allí está, Señor Jesucristo, tu voluntad, Señor Jesucristo, plasmada, Señor, en esas hojas, en esas páginas, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el tiempo para poder, Señor, leer tu palabra y aplicar esa palabra a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Ayúdanos a conservar ese amor, Señor Jesucristo, que tú has depositado en cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a ayudar, Señor, a los que dudan, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a arrebatar los que sanan en el fuego, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor, de los que andan perdidos, andan extraviados, Señor, andan desorientados, andan apartados de ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, nos libres, Señor, de tener relación, contacto con aquellas personas, Señor, que no han entendido, no son obedientes a tu palabra, Señor, y que de alguna manera u otra también nos contaminan, Señor. Líbranos de ello, Padre, y ayúdanos, Señor, a reflejar al mundo, Señor, que tú habitas en nosotros, Padre. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y el poder, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno, Padre. Cuídanos a todos, protégenos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa y líbranos de todo lo malo, Padre. Yo te pido, Señor, a todas mis ovejitas de Izcalli y Tultepec, Señor, me las tengas, Señor Jesucristo, bajo tu mano santa, bendita y poderosa. Señor, yo te pido, Señor Jesús, que nadie, ninguna de mis ovejas se me salga del redil, Padre. Y si alguien se ha salido del redil, Padre, yo te pido, mi Dios, me ayudes a regresarla, Señor Jesucristo. Te pido la paz, Señor. Te pido la paz para nuestra ciudad. Te pido la paz para nuestra nación, Señor. Te pido la paz, Señor, para toda la humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten compasión, misericordia de todos nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, Dios los cuide, Dios los proteja, hermanos. Y ánimo, hermanos, sigamos adelante. Yo espero, hermanos, que en 2 semanas más ya nos permitan abrir las puertas de la iglesia. Nos dijo nuestro obispo, hermanos, que pasando este 14 de febrero, las autoridades están esperando hasta el 14 de febrero para que no exista otra vez, hermanos, esos deseos de reunirse. Así es que yo creo, pasando esta última fecha, hermanos, de fiesta, 14 de febrero, que festeja la humanidad, nosotros no, ¿verdad? Hermanos, yo creo que ya se nos va a permitir abrir la iglesia, pero lo vamos a valorar, hermanos. Si decidimos abrir las puertas de la iglesia, pues va a ser, hermanos, con todas las precauciones, con todas las debidas, hermanas, indicaciones que nos han dado. Así es que estamos en contacto y ya les estaré informando. Que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y espero pronto podernos ver. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Gracias por su atención. Aleluya.